Voces que sanan, donde el alma se encuentra con la verdad, la mente se renueva y el espíritu despierta. Bienvenidos a Voces que sanan, el espacio donde exploramos caminos de transformación interior a través de vivencias reales, saberes profundos y conversaciones que despiertan conciencia. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Damaris Martínez, psicóloga clínica con amplia experiencia en acompañamiento emocional, procesos de cambios y salud mental. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Damaris. Qué bueno tenerte con nosotros y qué bueno que estemos aquí pues para conversar un rato acerca de tu visión desde tu profesión de psicóloga. Gracias por estar acá. Gracias, Janet, por la invitación. Gracias a todos por vernos. Para mí es un gusto compartir contigo este espacio. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer una serie de preguntas y quiero saber, Damaris, desde tu experiencia como psicóloga, ¿qué podrías contarnos cuando comienza en una persona un cambio mental? ¿Cómo tú de pronto te puedes dar cuenta que esa persona necesita esos cambios en su vida? Claro que sí, los cambios en psicología empiezan cuando la persona siente que su dolor ya lo está sobrepasando, cuando hay algo que le dice no quiero seguir así. Entonces, el cambio como tal en psicología es un proceso de transformación que lleva unas etapas poco a poco hasta que la persona logra tener una autoconciencia para que pueda redirigir ese malestar o esa molestia con la que llega en principio. Ah, qué chévere. O sea que me imagino que para ti es indispensable que la persona que se acerque a ti o que tome de pronto sesión contigo pueda decir, mi problemática es esto, ya no la soporto, no sé, de pronto desde el dolor. ¿Cómo lo miras tú? ¿Desde qué punto puedes observarlo? Sí, cuando la persona llega, realmente viene con un motivo de consulta. Lo primero que evaluamos nosotros los psicólogos es que la persona quiera realmente estar en el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchar, porque es diferente decir, bueno, yo quiero un cambio, me gustaría mejorar esto, a decir, ay, no es que me obligaron, me tocó venir, que eso es lo que a veces vemos. Entonces, cuando sucede lo segundo, no aplica para tener un proceso psicológico, porque debe tener una iniciativa la persona precisamente para poder empezar a asumir esos cambios que pues van a traer muchos momentos que no van a ser tan agradables como otros que sí. ¿Sí? Porque pues es un proceso de autoconocimiento, implica ajustes, que pueda confrontarse consigo mismo, con esas cosas que le duelen, que no le gustan, ¿sí? O que de pronto piensa que otros son los que están o los que fueron culpables o responsables de lo que le pasó. ¿Sí? Entonces, confrontar esto no es tan fácil en las personas. Qué bueno escucharte, Damaris, porque realmente creo que tanto en lo espiritual como en lo psicológico se necesita la decisión de la persona, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es el requisito, diría yo, es algo indispensable, porque si no hay un compromiso real, no va a haber ningún cambio. Es una motivación interna la que debe tener la persona precisamente para que pueda empezar con ese cambio. Uy, qué bueno, qué bueno. Eso me gusta oírlo porque a veces hay personas que no son conscientes y de pronto nosotros desde lo espiritual queremos recomendar un proceso psicológico para que ustedes lo encaminen a tener esa visión o ese conocimiento personal, pero la persona realmente no es consciente de eso, de su necesidad. Entonces, para ti, primordial que sea consciente, ¿verdad? Sí, digamos que dentro de su inconsciencia, porque la persona llega con digamos, con una queja, vamos a ponerlo así, que de pronto puede ser una situación que está viviendo, un problema familiar, de pareja, de inseguridad. ¿M? Sin embargo, esto es lo superficial. Cuando vamos avanzados en el proceso, la persona se da cuenta que hay un trasfondo, porque lo que se ve por encima, ese motivo de consulta es el síntoma, ¿sí? Solo el síntoma, pero a medida que va hablando, que vamos hablando, se van descubriendo lo que hay en el subyacente, en el trasfondo, ¿sí? Y ahí va confrontando varias situaciones y se da cuenta que no solamente era
ese motivo, sino que es más amplio lo que pasa internamente. Wow, esto es muy interesante. Para mí es muy interesante porque una de las cosas o uno de los conductos regulares que nosotros en lo espiritual tenemos es que la persona reconozca que necesita apoyo, sí, que necesita ayuda, que de verdad quiere cambiar. Entonces, creo que pues estamos en acorde en eso. ¿Cuáles, en tu experiencia, serían de pronto los motivos que despiertan esa necesidad de cambio en las personas? Que definitivamente esa situación duela tanto que diga, no, yo quiero definitivamente modificar eso, que haya un cambio, porque ya no le veo sentido a la vida, porque la situación me sobrepasa, ya no puedo más con eso, o sea, llega a un límite. Entonces ahí es cuando toma la decisión, es una decisión, ese punto. O sea, como decimos en lo espiritual, esa necesidad de morir. Sí, cuando ya dice uno, ya no aguanto más, ya no, o sea, todas las acciones que en mi vida he tenido a través de un dolor o a través de un sufrimiento ya me llevaron al límite. Entonces allí es cuando la persona puede buscar esa ayuda. De acuerdo. Ok, listo. ¿Cuáles son las resistencias más frecuentes que las personas muestran cuando empiezan de pronto un proceso de psicología o un proceso de cambio? ¿Cuáles serían como identificar las más frecuentes? Bueno, hay varios. Uno es el miedo a afrontar, el miedo a confrontarse, ¿sí? Porque a veces las personas, como te decía antes, llegan con, digamos, con tantas cosas, con tantos, digamos, esquemas, paradigmas, que la mirada es hacia afuera, entonces siempre hay un culpable y les cuesta asumir esa parte. Entonces, el miedo a afrontar. Otro es la resistencia al cambio, porque aparentemente van para cambiar, pero quieren como que más bien que se cambien otros y les cuesta cambiar ellos mismos. Otro es como el autosabotaje, que, ay, yo quiero cambiar, pero resulta que hago lo contrario a lo que yo quiero hacer. Entonces, eso generalmente es lo que uno ve en la consulta, ¿sí? O que aparentemente quieren cambiar, pero no es tanto que lo quieran, sino quieren darle gusto a otros, entonces se resisten. Y entonces tú ves a medida que vamos hablando, que eso sale y las personas se resienten incluso con el mismo psicólogo porque no ven cambios, porque no quieren asumirlo, Sí. porque realmente fueron obligados, que es lo que te decía también al principio. Eso me hace acordar muchísimo cuando uno hace de pronto una consejería espiritual y la persona le dice a uno, oye, pero dame como dice, dame la solución, qué es lo que tengo que hacer, o por lo menos expresa, no, pero es que eso no, lo he hecho y no me ha servido. Sí, he reflexionado, pero no llega ese cambio, no veo la respuesta a eso. Entonces es como el autosabotaje. Eso es lo que creo que te entiendo, Damaris, cuando me dice el autosabotaje. O sea, quiero hacerlo, pero no lo termino haciendo bien o lo hago a mi manera y ya me acomodo. ¿Sí? Sí, sí, entonces me acostumbré a hacerlo de tantas veces de esa manera, pero me doy cuenta que no tiene resultados, pero sigo haciendo lo mismo. Ese es el autosabotaje. En Ah, es- perfecto. Eso en lo espiritual nosotros llamamos las personas que aún tomando metodologías siguen practicándolas, aplicándolas, creyendo que eso va a generar en algún momento un cambio, en algún momento. Entonces hay personas que se quedaron en el dolor, que se quedaron en el sufrimiento, que se quedaron con el no perdón. Y allí se restringieron y no salen de allí. ¿Sí? Y puede decir, tome la determinación, pero no quiero ver a esa persona. Tome la determinación de perdonar a esta persona, pero no me hablen porque eso me duele, eso me hace llorar, eso me hace. sí, sí, sí. Y bueno, y es válido que la persona en principio no quiera ver a la otra persona, Ujú. ¿sí? De hecho, a veces es sano también que tú puedes perdonar porque ya dejas de sentir esa carga hacia la otra persona, ¿sí? Pero sabes que esa persona quizás no va a ser parte de tu vida, entonces la sueltas, ¿m? Ujú. Aunque el perdón no es un concepto psicológico,
¿sí? Es un consejo, es un concepto más espiritual. Los psicólogos o algunos psicólogos lo podemos retomar en consulta o tomar más bien en consulta, ¿sí? Porque es cuando tú lo que haces es descargar todo eso que llevabas, todo ese peso de resentimiento, de dolor, te lo permites porque finalmente es una carga que llevas tú o que lleva la persona que tiene ese resentimiento. Ujú. ¿M? A mí me parece muy interesante este tema porque, bueno, te voy a poner un ejemplo. Digamos que las personas llegan con un dolor porque otras les hicieron algo. Entonces, por ejemplo, no, es que mi papá me hizo X cosa, ¿sí? Y me lo hizo una vez, pero resulta que yo lo pienso 500 veces. Pero él me lo hizo solo una vez, pero yo lo pienso 500 veces. Entonces, al pensarlo 500 veces, pues, ¿qué estoy haciendo? Reforzándolo y creyéndome algo que quizás no era cierto, quizás la persona no tenía esa intención, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el resentimiento, porque estoy pensando 500, 1000, 2000, 3000 veces o toda la vida en eso mismo. Entonces, por eso me cuesta mucho salir de ahí. Pues precisamente porque me especialicé precisamente en eso. Entonces, el hecho en psicología o en la terapia, hacerlo ver, cuesta, porque las personas se resisten justamente a eso, a verlo. Wow, no, eso es muy impresionante también verlo en lo espiritual, cuando la persona por lo menos resiste que el cambio viene de tener, digamos, un ejemplo, un momento de conexión con Dios. Entonces piensa por lo menos, ¿sí? No, es que no puedo presentarme delante de Dios con esos miedos, con esa fricción, con ese dolor. Y allí es donde coloca ese paralelo, como esa pared que no lo deja, pues no lo deja soltar el dolor, porque pone ese dolor allí inmediato. Y creo que la psicología es algo que nos hace ver como muchos caminos hacia lo espiritual. ¿O me equivoco, Amaris? Sí, correcto. Y a veces esas resistencias que con las que llega la persona es porque no se permite sentir. Porque a veces colocamos todo en el terreno mental. El terreno mental es importante, pero también qué estás sintiendo ante esa situación que viviste, ¿sí? Y el no reprimirlo, el que salga, también te va a ayudar. Entonces, por eso yo tengo una máxima y es, deja que te duela. Porque dicen, no, todo está controlado, es de esta manera, porque yo digo, y entonces hacen digamos, como que colocan una barrera que no permite justamente sentir. Entonces, el hecho de un proceso, o que haya un cambio, que es el tema que nos lleva, es justamente que tú permitas que haya ese sentir, que tú te des cuenta que puedes sentir y soltarlo. Eso es eso es otro avance en el proceso de psicología, ¿no? Y pues cada vez que tú sientes algo, ¿qué pasa ahí? Que estás reflejando que te sucede algo, que hay una necesidad. Tú tienes una emoción, ¿sí? Por ejemplo, ya que hablamos, y Sí, sí, permíteme que me sí. extienda en este punto, y es que tú puedes decir, yo no puedo con la soledad, estoy solo, me siento triste, pero resulta que sí, claro, estás sintiendo tristeza, pero resulta que atrás de la tristeza lo que realmente te estás sintiendo es no querido. La soledad tiene que ver con una necesidad digamos, no suplida de afecto, ¿sí? Que te genera una tristeza. ¿M? Entonces, es el trasfondo, no es solo la parte mental, sino también es lo que tú sientes y cómo lo interpretas, claro. Wow, eso es muy bonito. Sin embargo, quisiera que de pronto nos mostraras herramientas que podemos tener eh, como básicas para reconocer esas personas que quieren cambiar. O sea, ¿qué herramientas podrías tú decir, mira, una persona que quiere un cambio tiene estas y estas herramientas que podemos identificar? Bueno, cuando una persona quiere cambiar es porque reconoce que algo está pasando, ¿sí? Ujú. Reconoce que tiene parte también de él o de ella para precisamente abrir esa posibilidad de cambio, ¿sí? Es como que dice, no, yo definitivamente veo que esto está fallando, no puedo más con esto,
¿sí? El reconocimiento es importantísimo para empezar ese proceso. Wow, qué bueno porque reconocer es como saber que no hay más camino, ¿sí? Que necesito una luz al final del túnel, que necesito esa solución para mi propio conflicto, para mi propia situación, porque a veces buscamos alternativas o como decimos nosotros en lo espiritual, salidas muy fáciles. ¿Sí? Entonces decimos no pasa nada, que es la negación del problema, ¿cierto? Todo está bien, no pasa nada, conmigo no pasa nada, eso ya pasó, ¿sí? Pero seguimos allí con el dolor, seguimos allí con la raíz de amargura y con ese resentimiento que es esa resistencia y ese dar como vueltas en el mismo sitio. Entonces yo creo que ese dar prioridad a que la persona reconozca su situación es muy importante. O sea, una persona que reconoce es la persona que quiere un cambio. ¿Sí es así? De acuerdo, de acuerdo. Okay. Es eso mismo lo que estábamos hablando. ¿Y cómo hacer eso? A veces las personas dicen, bueno, sí, bueno, yo me doy cuenta de esto, pero ¿qué puedo hacer? Que tú preguntabas acerca de eso. Entonces es empezar a pensar en lo que estoy pensando. Yo, ¿qué estoy pensando? No, es que yo estoy pensando que yo soy una víctima, pobrecito de mí, o el otro es el culpable. Entonces, ¿qué estoy pensando? Entonces, pensar en lo que pienso, ¿sí? Cuando yo pienso en lo que pienso, me puedo preguntar también, ¿de verdad esto es cierto? ¿Lo que yo pienso es cierto? ¿Y qué tal que no? Y si fuera así, ¿cómo sería? Y si fuera no, ¿cómo sería? Entonces, empezar a analizar los pensamientos, ¿sí? Eso es bien interesante porque las personas se dan cuenta de muchas cosas cuando hacen ese tipo de ejercicio. Bueno, y a veces la situación los desborda tanto que no se pueden calmar. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues cálmate un poco, respira, ¿sí? Haz mindfulness. Entonces, ¿qué es eso? Es la atención plena, que tú estás en el presente, aquí, con tu respiración, en el momento, en el lugar. No estás tu mente en el futuro, tu mente no, sino está aquí. Y a partir de ahí es cuando puedes pensar en eso que te acabo de decir, en lo que piensas, ¿sí? También te puedes cuestionar. Yo te decía, ¿de verdad será cierto esto? Porque a veces tenemos unos vicios mentales, si podemos llamarlo así. Son como unas distorsiones de pensamiento donde, por ejemplo, tenemos ciertas verdades, entre comillas. Entonces yo puedo decir como la famosa frase, todos los hombres son iguales, ¿sí? Entonces, como me pasó algo con una persona, entonces todos los hombres son iguales. Pero entonces, ¿de verdad eso es cierto? No, pues observa nomás, míralo en tamaño, todos son iguales, en la contextura, cómo hablan, ¿sí? Digamos, su forma de ser, su forma de actuar, los contextos, y te vas a dar cuenta que eso no es cierto. De pronto es que estás hablando de un dolor, pero no tiene que ver con que todos sean así, ¿sí? Entonces, cuando tú te permites abrir esa mirada, ese foco, lo abres y ves perspectivas, entonces te das cuenta de muchas cosas que quizás no te dabas cuenta antes. Empiezas a ser consciente, que ese es el punto ahí, que tú logres esa conciencia a medida que vas ejercitando eso, pero eso no es con técnicas, sino eso es que tú hagas como un examen interior, como que tú vayas hacia adentro, que es la introspección. La mirada hacia adentro como la linterna que te permite ver hacia adentro, ¿sí? Cuando tú logras hacer eso, entonces eso te va a ayudar también en ese proceso. Y de pronto no solamente en los procesos de psicología, sino en la vida normal, que puedas hacerlo, porque de pronto por ciertas circunstancias no puedes ir a la consulta, pero sí puedes hacer ese tipo de cosas en tu cotidianidad. Damaris, hay cosas que me agradan mucho de este nivel profesional como es la psicología con el enfoque espiritual. Sí, tenemos muchas cosas acorde, porque creo que la psicología es uno de los caminos que nos conducen al interior de la persona. Cuando tú dices que esa linterna interior, ¿cierto? Esa introspección es que se llama, me dices, me va a servir para examinarme. ¿Qué es lo que está pasando allí dentro?
¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que necesito en este momento para sentirme en plenitud y no sentirme agobiada, no sentirme ansiosa? Porque sé que eso es uno de los temas que tú tratas muy bien, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y por qué nos sentimos tan desesperados? Entonces, creo que la psicología es la que nos guía a tener esa profundidad. Y quiero que de pronto, desde tu visión, me expliques cómo podemos acompañar ese proceso, ¿sí?, de psicología sin invalidar, digamos, lo espiritual, sino más bien validando lo espiritual. Y cómo podemos acompañar ese proceso para que ese proceso se vuelva continuo y que sea un cambio definitivo en la persona. Entendiendo que la psicología es una parte, si estamos hablando de procesos psicológicos, ¿sí? Pero resulta que tenemos otros aspectos más. Entonces, ¿qué pasa? Es permitir, cuando tú llegas a un autoconocimiento, te permites esto, te das cuenta que hay algo que sí es, que hay algo verdaderamente tuyo, que ese eres tú. No son los condicionamientos, no es lo que tú te dijeron cuando eras pequeño, porque a veces somos así, como que nos condicionamos de tantas cosas que nos dijeron, de las vivencias que tuvimos, de las experiencias que tuvimos, ¿sí? Y pues no es negarlas, pero sí darte cuenta que cuando tú transformas eso y tú lo aceptas y te das cuenta que tienes que, bueno, como decimos también en cierta parte de psicología, hay sombras y hay luces en nosotros. Cuando haces ese ejercicio de introspección, te das cuenta que también puedes conocer esa esencia. Y esa esencia, aunque la psicología es un poco reacia, no totalmente, porque también ha empezado a abrir también la perspectiva, depende de la psicología, claro, pero ahí es cuando te puede conectar con lo espiritual, ¿sí? Porque cuando tú logras tener esa conexión de lo mental, lo emocional, con esa parte más auténtica tuya, ese ser auténtico, ahí te conectaste con esa parte espiritual, ¿sí? Que muchos lo llaman de ciertas maneras, ¿no? Dios o el universo, bueno, varias personas lo pueden llamar de diferentes formas, pero es la verdadera esencia, ¿sí? Esa es la conexión espiritual. Pues, Damaris, hay cosas que realmente me gustaría profundizar mucho más contigo, porque es una de las profesiones que creo que conducen a interiorizar en profundidad cuál es, de dónde venimos, de dónde provenimos, ¿no? De un ser que fue perfecto, hecho a la imagen de Dios. Sin embargo, muchas de las situaciones como la desobediencia y muchas cosas truncaron eso y opacaron, ¿no? Y el darnos o conocernos nosotros mismos o dar esa introspección en nosotros mismos nos hace volver a conectarnos. Y creo, Damaris, que en tu práctica de pronto de terapia podrías darnos algunos tips pequeños para que esas personas que quieran, por lo menos en este momento, y que este podcast nos lleve a una reflexión y diga, oye, yo quisiera empezar una terapia. ¿Por qué? Porque me va a mostrar qué parte en mí no está funcionando o está dando luces rojas, porque creo que en todas las áreas, ¿no? En el área sentimental, en el área familiar, en el área emocional, bueno, emocional y sentimental casi es lo mismo, ¿verdad? Eh, Tiene sus diferencias, ¿sí? Porque cuando tú hablas de sentimental, estás hablando más hacia la pareja, pero el área emocional, te está hablando de tus emociones en general, que no necesariamente están relacionadas con tu pareja, sino puede en diferentes ámbitos, porque también somos seres emocionales, ¿no? Sí, 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 Tenemos sí. emociones todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería, por lo menos para poner y decir, oye, ya siento que necesito un cambio? Ya es absolutamente irreversible de que yo pueda continuar en esta vida. Entonces, quiero un cambio. ¿Cómo sería ese empezar desde ahí? Tú dijiste que de pronto la reflexión, ya nos diste algunas pautas, pero ¿cómo podríamos profundizar, por lo menos en cuanto a esto psicológicamente? Bueno, si alguien desea o quiere digamos, un avance, un cambio, ¿qué hace? Si estamos hablando de psicología, estamos hablando de un proceso,
Tú sabes, para que haya un cambio debe haber procesos y los procesos pues tienen sus etapas. Entonces, si alguien entra a psicología, pues va a entrar con una inquietud, que era lo que hablábamos también desde el inicio, ¿sí? Y eso se empieza a, digamos, a desmenuzar. ¿Por qué está pensando esa persona de esa manera? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué influyó? Su crianza, toda su historia emocional, la forma de pensar, la forma de actuar. Entonces empezamos a ver todos los contextos de tal manera que haya una mirada completa. ¿Sí? Y la persona a medida que va avanzando en ese proceso se va dando cuenta, ¿sí? Se va dando cuenta que hay cosas que puede modificar. En algunos momentos puede que tenga avances y de pronto hayan algunos retrocesos, porque es que los cambios son así, o los procesos tienen sus altos y sus bajos. Pero la persona, a medida que se va dando cuenta de que sí puede hacer cosas diferentes, porque el psicólogo no hace por la persona, acompaña y le hace ver a través pues del diálogo, a través de herramientas terapéuticas, pero es la persona la que empieza a hacer con eso que tiene, con esa potencialidad que tiene, lograr llegar a esa esencia, a ese autoconocimiento, para que logre resolver, y que a veces el resolver es también aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿sí? Pero con eso estar en paz, estar también sereno. Pues maravilloso, Damaris. Aquí nos quedaríamos hablando todo un tiempo. Quiero que nos comentes y nos dejes tus redes sociales, donde pudiéramos encontrarte si queremos de pronto iniciar una sesión contigo, si queremos de pronto que alguien tenga acceso a ti para que tú los guíes. Y también hacerles una recomendación, que tú eres una persona también con una guía espiritual, que puedes llevarlos a ese cambio total que la gente necesita. Gracias, Janet. Sí, claro, me encuentran en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram como psicóloga Damaris Martínez. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, y esto para nosotros ha sido un privilegio, y los esperamos en el próximo podcast con temas de interés.